En Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN anunciaron que retoman los diálogos de paz a partir del mes de noviembre, tras varios años de suspensión. Cuba y Venezuela y Noruega serán los países garantes del proceso que recibió el visto bueno de Naciones Unidas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Corte Suprema intervenir para bloquear la investigación del Departamento de Justicia en su contra por sustraer documentos clasificados de la Casa Blanca. Los archivos fueron hallados en un reciente registro del FBI a su mansión de la Florida, Mar-a-Lago. Tenemos reporte. Y Twitter aceptó la oferta del multimillonario Elon Musk, que propuso seguir adelante con su propuesta original de comprar la red social por $44.000 millones. Ante la noticia, las acciones de la empresa se dispararon en la bolsa de valores de Nueva York. Estas son las noticias de América en France 24 y comenzamos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aplaudió el anuncio del gobierno de Colombia liderado por Gustavo Petro y la guerrilla del ELN. Las partes anunciaron la reanudación de las negociaciones con miras a la paz. Luego de más de 3 años de la disolución de la mesa de negociaciones durante el mandato del expresidente Iván Duque, el gobierno y los líderes del grupo guerrillero volverán a charlar la primera semana de noviembre. Cuba, Noruega y Venezuela serán los países garantes. El diálogo se reanuda. Desde Caracas, el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN anunciaron que restablecerán las conversaciones de paz el próximo mes. Pensamos que en esta oportunidad las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. Entonces, la confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz que históricamente ha tenido Colombia. La delegación del gobierno colombiano aseguró que hay evidencias de que el ELN ha reducido sus actividades en muchos territorios y se mostró optimista con la intención de acabar con los enfrentamientos armados por parte de la guerrilla. Las condiciones están ahí. Ese es el marco de nuestro diálogo. La transparencia. Cualquier cosa que se acuerde es entre las partes y lo que se va acordando se va cumpliendo. El diálogo en sí mismo debe expresar los cambios y esta delegación de paz nos ha expresado y nos ha dado elementos de profunda confianza. La primera mesa de negociaciones cayó en 2019, cuando el expresidente derechista Iván Duque ordenó su disolución después de un atentado perpetrado por el ELN en una escuela de policía en la capital, Bogotá. Más de 3 años después, la gran incógnita es si verdaderamente es viable que, a pesar del tiempo transcurrido y los cambios dentro de la guerrilla y en el propio país, se podrán aprovechar los pasos avanzados en el pasado. Bueno, lo primero importante es que ya hay una metodología que se avanzó en el gobierno de Santos, ya hay unos puntos que se delimitaron en el gobierno de Santos y ya hay un camino que se ha avanzado. No vamos a arrancar de cero y eso va a ahorrar mucho tiempo en la negociación. Cuba, Noruega y Venezuela serán los garantes y sedes del nuevo proceso. Ya son 16 las víctimas mortales que dejó el motín en la prisión de Latacunga en Ecuador. El hecho también dejó hasta el momento 43 personas heridas que tuvieron que recibir atención médica. Ecuador vive desde hace meses una escalada de violencia en los centros penitenciarios que ha sido imposible de detener. El sistema penitenciario de Ecuador es nuevamente epicentro de violencia. Un enfrentamiento se desató entre presos armados con pistolas y cuchillos dentro de la prisión de Latacunga, ubicada a unos 80 kilómetros de Quito, la capital del país. El motín inició en la madrugada del lunes 3 de septiembre y se mantuvo durante varias horas del martes, mientras las autoridades lograron controlar la situación, dejando un saldo lamentable. Como resultado de estos hechos, se registra al momento 43 personas heridas y 16 fallecidas, de las cuales 14 personas han sido identificadas luego de las pericias efectuadas por el personal de Criminalística y Policía Nacional. Según las autoridades, los enfrentamientos iniciaron cuando los presos participaban del censo penitenciario ecuatoriano. El gobierno central atribuye los hechos, principalmente, a las luchas entre bandas por el control de las rutas del narcotráfico y confirmaron que Leandro Norero, considerado uno de los principales narcotraficantes del país, se encuentra entre los fallecidos. Los familiares de los reclusos exigen respuestas. Uno no se puede dormir en paz, no cae ni hambre ni sed, sabiendo que lo que está pasando aquí es una desesperación grande.
para toda la familia. ¿Por qué? A ver, dígame por qué. ¿Por qué dejan tanto armamento adentro? Si nos rebuscan todo, nos ven todo, ¿y por qué los armamentos están dentro? A pesar de que el gobierno anunció mejoras en la seguridad de las cárceles, este incidente es apenas el más reciente en medio de la oleada de violencia en los centros penitenciarios del país. Solo en 2021, al menos 300 presos murieron en medio de motines carcelarios en Ecuador. En noticias de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump solicitó este martes al Tribunal Supremo del país que intervenga en el caso de Mar-a-Lago, su residencia de Florida que fue registrada y donde el FBI incautó documentos clasificados de la Casa Blanca. Los detalles con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Sí, le pidió específicamente a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que empezó la sesión de invierno ayer, precisamente que le permita a el encargado especial de la revisión de los documentos que fueron allanados en su mansión de Mar-a-Lago en la Florida, que pueda revisar 100 documentos que fueron confiscados precisamente de la mansión y que son catalogados como confidenciales. Con esto, lo que dicen expertos legales es que el expresidente Donald Trump busca demorar el proceso. Esto precisamente porque hace unos días una corte de apelaciones tumbó la posibilidad de que no se pudiera usar este contenido que fue allanado, que fue rescatado de la mansión de Mar-a-Lago en contra del expresidente, en contra de la investigación, precisamente en esta investigación que se adelanta porque el expresidente se llevó de la Casa Blanca documentos confidenciales. Es de resaltar, sin embargo, que el corte conservador en el máximo órgano legislativo de Estados Unidos, como es la Corte Suprema, es de corte conservador. Es decir, hay que recordar que Donald Trump hizo elegir a 3 magistrados de la Corte Suprema durante su última administración. Esto le da cierta ventaja. Sin embargo, el precedente está en su contra. Ya Donald Trump había solicitado ciertas interferencias precisamente de la Corte Suprema de Justicia a favor de él, pero la Corte ha dado órdenes en contra del expresidente y de que la Corte termine interfiriendo a favor de los procesos que se adelantan en contra de Donald Trump. Y solo 3 meses después de haber renunciado a comprar la red social Twitter, el multimillonario Elon Musk ofreció pagar el mismo monto que había acordado con la otra parte, $44.000 millones. Nuevo giro de 180 grados para el hombre más rico del planeta. Elon Musk informó en una carta enviada a Twitter de su intención de comprar la compañía al precio inicial acordado en abril, es decir, $44.000 millones. Esta decisión llega 2 semanas antes del inicio del juicio que opone las dos partes. En abril, el director general de Tesla firmó la compra de Twitter, pero poco tiempo después canceló la operación acusando a la red de mentir sobre el número de cuentas falsas. En respuesta, Twitter lanzó un procedimiento judicial contra el multimillonario. Creo que Musk, con la batalla judicial de Delaware que se avecina, reconoció que iba a ser muy complicado. Él iba a terminar teniendo que poseer Twitter de una manera u otra. Le ahorró una fea batalla judicial, que estaba prevista para el 17 de octubre. Elon Musk pide a Twitter que abandone los cargos judiciales en su contra, pero Twitter esperará que la transacción sea completada antes de hacerlo. Twitter obviamente quiere cerrarlo, quiere tomar $54,20 por acción, pero no creo que va a estar dispuesta a poner fin a los procedimientos en la Cancillería de Delaware hasta que tenga algún tipo de garantía absoluta de que esto es realmente honesto. Tras el anuncio, la cotación de la acción Twitter subió un 22%. De concretarse la transacción, una de las plataformas de mayor influencia en el mundo de las redes sociales quedaría en manos de Musk. El empresario contempla privatizar Twitter y sacarla de la bolsa para tener más margen de maniobra. También espera flexibilizar la moderación de contenido. Considera que la prohibición permanente de usuarios no es la solución, pero lo que más preocupa a los usuarios es la protección de datos. Más información también la encuentra en france24.com. Siga con nosotros.